Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de los tipos de tumbas reales que existieron en Egipto con anterioridad a la fundación del Valle de los Reyes como necrópolis real. En primer lugar, tendríamos que desplazarnos quizás a la necrópolis de el Kab en Abidos. Aquí en realidad había ya una necrópolis de época predinástica donde encontramos tumbas como por ejemplo la del rey Escorpión. Pero más allá de estas tumbas predinásticas nos interesa ahora centrarnos en las correspondientes a la primera y segunda dinastía. Efectivamente, en este plano que veis ahora en pantalla aparecen representadas muchas de esas tumbas con sus cámaras subsidiarias. Fijémonos, por ejemplo, en la tumba de Edén. Estas tumbas se considera que pudieron estar cubiertas de una suerte de túmulo. Hay autores que hablan también de posibles mastabas, pero estas superestructuras han desaparecido en su totalidad. Hay que señalar que a estas tumbas se asocian también recintos funerarios a cierta distancia, como este que podéis ver ahora en pantalla, el recinto funerario del rey Hasehemui. Son estructuras construidas en adobe y que tuvieron una vida efímera, puesto que parece ser que una vez realizados los rituales asociados al entierro del difunto rey, estas estructuras quedaban destruidas. Aquí, por ejemplo, podéis ver una hipótesis de reconstrucción de la mastaba de la reina Merit, que en realidad es una de las tumbas que aparece en esa necrópolis de el Kab. Si os fijáis, la reconstrucción que se ha aplicado aquí es a modo de mastaba, es decir, una estructura similar a la que podríais ver, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, que corresponde a la mastaba 17 de Meidum, una mastaba perteneciente a un personaje anónimo. Pero como dije ya anteriormente, no está claro que en esta primera dinastía se utilice ese tipo de superestructura en lugar de un simple túmulo. En la segunda dinastía vemos como hay un desplazamiento de la necrópolis real desde Abidos, que está en el octavo nomo del Alto Egipto, hasta la necrópolis menfita de Saqqara. En esta necrópolis, por ejemplo, hallamos subestructuras como la de Hetep-Sehemui o la de Ninete. Son subestructuras bastante complejas y que a su vez podrían asociarse a ese tipo de recintos funerarios. En este caso, por ejemplo, tenemos en la fotografía inferior, donde marca el número 3, tenemos el recinto llamado de Gisr el Mudir. Bueno, pues son recintos funerarios que recuerdan bastante a aquellos que vimos anteriormente en Abidos. Es cierto que durante la segunda dinastía, en Abidos también vamos a encontrar tumbas de monarcas como Hasehemui o, por ejemplo, Peribsen. Durante la tercera dinastía vemos un cambio bastante importante. No solo aparece la primera pirámide escalonada, que nace o surge a partir de una superestructura en forma de mastaba, como sería el caso de la pirámide que veis en pantalla, perteneciente al rey Necherhet, que se inicia como mastaba, pero que evoluciona en varias fases constructivas a pirámide escalonada. Bueno, pues no solo se ve esta evolución, y encima en una construcción plenamente en piedra, no en adobe, sino que también observamos cómo aquel antiguo recinto funerario que se construía a distancia de la tumba del faraón, ahora lo que hace es rodear esa propia tumba. Tal es el caso, como podéis ver en la parte superior derecha, del recinto funerario del rey Necherhet de la tercera dinastía en Saqqara, donde alrededor de la pirámide escalonada se ha construido un recinto que está orientado según un eje norte-sur. Durante la cuarta dinastía vemos cómo esa pirámide originalmente escalonada que construye el rey Necherhet y después otros monarcas como Sejemhet o Jaba, bueno, pues esa pirámide escalonada se va transformando paulatinamente en una pirámide de caras lisas, en una pirámide perfecta,
Esa evolución ya se observa con el primer monarca de la cuarta dinastía, con Snefru, y el punto culminante de esa evolución sin duda llega ya en la necrópolis de Giza con el rey Jufu y sus sucesores inmediatos. En esta época vemos cómo también cambia un tanto el diseño del complejo funerario. Fijaros en el esquema inferior cómo alrededor de la pirámide no solo se asocian tumbas de funcionarios y familiares, en este caso en forma de mastabas y algunas pirámides de reinas, sino que también vemos cómo se crea un templo funerario adosado a la parte este de la pirámide, desde el cual parte la rampa que conduce al templo del valle. Por lo tanto, ya hay unas características que definen lo que va a ser la tipología de los recintos funerarios a partir de la cuarta dinastía. Durante la dinastía 11, en la región de Tebas, encontramos en la necrópolis de El Tarif varias tumbas pertenecientes a monarcas tebanos, en un momento en que Egipto estaba dividido en dos, por una parte la dinastía heracleopolitana y por otra parte la dinastía tebana, y es en este momento donde vemos cómo aparecen aquí unas tumbas de tipología completamente distinta a las que hemos visto hasta ahora. Aparecen las llamadas tumbas Saf, que son hipogeos a los que precede un amplísimo patio excavado en la roca. En el caso de la tumba de Intef II, perdón, en este caso sí que encontramos como en el lado este de ese enorme patio parece que se construyó una suerte de capilla que sería probablemente el equivalente al templo del valle de tiempos anteriores. Aún en la dinastía 11, pero una vez Egipto se reunifica, tenemos el ejemplo del complejo funerario del rey Mentuhotep II. Es una estructura realizada sobre terrazas en la que el elemento culminante bien pudo ser una pirámide, una mastaba o incluso un túmulo. Aquí lo veis reconstruido con forma de pirámide. Y la tumba propiamente dicha se sitúa en el fondo de esta estructura, desde un punto en el que comienza un largo pasillo de 150 metros de longitud que termina en el lugar de la tumba del faraón. En la dinastía 12, por primera vez vemos cómo con la vuelta a la forma piramidal como elemento más llamativo del complejo funerario del rey, esa pirámide comienza a construirse no ya en piedra, como en tiempos anteriores, sino en adobe. Esto se ve ya con claridad a partir del reinado de Senusert II, cuya pirámide se construye en el Lajún. Vemos que en realidad las necrópolis reales se han ido desplazando. Vimos como al principio hablamos de necrópolis en la región de Abidos, después en la región de Memphis, en concreto en Saqqara, pero posteriormente estos complejos funerarios dedicados a los reyes de Egipto tuvieron otras necrópolis como, por ejemplo, Meidum, como por ejemplo Dashur, como Giza, como Abu Roash, en fin, muchas necrópolis en el entorno del área menfita o como ahora en la dinastía 12, más bien en el entorno de la entrada del Fayum. Aquí encontramos tumbas en la necrópolis del List, que sería para los dos primeros reyes de la dinastía 12, y en este caso, por ejemplo, lo que veis en pantalla es la tumba de Amenemhat III, una pirámide, en la necrópolis de Jawara. Cuando llegamos a final del segundo periodo intermedio, la pirámide sigue siendo parte importante de la superestructura de una tumba, pero ahora estamos hablando de estructuras de reducidas dimensiones. Aquí, por ejemplo, en pantalla estáis viendo parte de la necrópolis de Drabu el Naga y lo que señalamos ahora corresponde a la pirámide de Nubjeperra Intef VI, una pirámide, una tumba redescubierta hace muy pocos años por Daniel Poltz.
En este lugar vemos cómo la pirámide tiene apenas o tendría en origen apenas unos 10 metros de altura, y es una pirámide de caras muy inclinadas, de más de 60 grados de inclinación, con lo cual nos recuerda en cierto modo a las pirámides que veremos después, por ejemplo, en la necrópolis de Deir el Medina, pirámides asociadas a las tumbas de los trabajadores de ese poblado. En el Imperio Nuevo, la única pirámide que construye un rey es la pirámide de Ahmose en Abidos. Aquí hay discusión sobre si este complejo funerario en realidad se diseñó para ser la tumba original del rey Ahmose o se diseñó como cenotafio. En todo caso, esta será ya la última pirámide construida por un rey egipcio hasta la dinastía 25. En cuanto a la simbología de estas estructuras, queda claro que la pirámide en origen simboliza el Benben, la colina primordial. La entrada a la pirámide se sitúa siempre en el lado norte porque esa entrada en realidad es la salida del faraón hacia las estrellas circumpolares, que es el objetivo del rey difunto. Pero vamos a ver cómo a lo largo de la evolución de las pirámides en el Imperio Antiguo, poco a poco se le va a dar más importancia al lado este de la pirámide. Eso se observa con claridad ya a partir de la cuarta dinastía. Sigue conservándose la entrada en el norte, pero en el lado este, que tiene un carácter solar más marcado, vemos cómo se va posicionando el templo funerario y cada vez con estructuras de mayor desarrollo.